Ya, gracias por recordarme porque no lo hubiera hecho. Ya, entonces partimos con este ejercicio, que fue una masacre. ¿Ya? Entonces, un estanque rígido y aislado del exterior, de volumen de 0,2 metros cúbicos, es dividido en dos partes iguales, A y B, por una membrana que no permite el intercambio de calor. O sea que todo va a estar ahí en equilibrio. La membrana soporta una diferencia de presión de 400 kilopascales antes de romperse. El lado A contiene metano, CH4, y el lado B contiene dióxido de carbono, CO2. Ambos lados se encuentran inicialmente a presión 1 megapascal y una temperatura de 30 grados Celsius. En el lado B hay una válvula, la cual se abre y deja salir dióxido de carbono fuera del estanque. Cuando se rompe la membrana, se separan las secciones A y B y se cierra inmediatamente la válvula. Calcule la entropía generada en el proceso, desde que se abre la válvula hasta que ésta se cierra. ¿Sí? Ya. Entonces, mientras abro el archivo, ¿alguien podría comentarme cómo lo abordaría? ¿O qué piensa que tenemos que hacer? ¿Qué va a pasar acá? Porque nos están pidiendo que calculemos la entropía generada. Entonces, ¿cuándo se va a producir entropía? Cuando se mezcla. Ya, sí, cuando se mezclan, ¿no es cierto? Pero cuando se mezclan es una parte del proceso, ¿cierto? Cuando se rompa la membrana. Claro, porque ahí se van a mezclar, y como hemos visto, y como ustedes saben de cátedra, eso va a generar entropía, porque se va a mezclar, ¿sí? Pero lo importante, chiquillos, es reconocer que en la salida del CO2 también va a generarse entropía. ¿Y por qué se va a generar entropía? Porque después yo, si quiero volver a meter ese CO2 a B, por ejemplo, si quisiera hacerlo, voy a necesitar más trabajo de... O sea, no va a ser un... este ciclo no se va a dar de manera natural, obviamente. ¿Sí? Así que lo importante acá era reconocer que tienes dos procesos, ¿sí? Y en esos dos procesos se genera entropía. Bueno, entonces vamos a analizar primero el primer proceso, que va a ser el vaciado del estanque de CO2, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un vaciado, lo que va a pasar es que voy a estar en unas ciertas condiciones, que son las que están acá, las condiciones iniciales, y va a empezar a salir el gas, ¿sí? ¿Qué va a implicar que salga el gas? Que va a disminuir la presión. Y a su vez, como va disminuyendo la presión, voy a tener una disminución de la temperatura, ¿cierto? Entonces, para resolver el problema, lo primero es que vamos a suponer que esto se comporta como un gas ideal, ¿sí? Y también, no sé si alguien me podría decir para qué nos sirve este dato de la presión de la diferencia de presión que va a aguantar la membrana. ¿Qué me dice? Vendría siendo la ¿Cuándo la presión presión a gas? la que se mezclan los gases. Sí, sí, leo el comentario. Ya. Sí, claro, va a ser la presión. Entonces, ¿qué es lo que voy a saber de este proceso? Lo que voy a conocer es la presión de B, luego que se cierra la válvula, en este caso. ¿Por qué? Porque yo sé que la membrana se va a romper cuando la diferencia de presión sea 400, entonces como este está a 1 megapascal, esto va a estar a 600 kilopascales. ¿Sí? Entonces lo que conozco al final es cuál es la presión 2 del CO2. ¿Sí? Conozco presión inicial, temperatura inicial, y luego solamente conozco la presión. Entonces acá lo que tenemos que hacer es determinar cuál va a ser la temperatura en el estanque luego de que salga el CO2. ¿Sí? Entonces, como les decía en un principio, a medida que baje la presión, baja la temperatura. Entonces, ¿qué va a implicar eso? Que mi problema no va a ser, o sea, que mi problema va a ser
transiente. ¿Por qué? Porque va a estar variando la temperatura a la que sale el gas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo abordamos este tipo de problemas? Pablo, ¿por qué va a ser transiente? Porque a medida que sale el gas, esto va a estar cada vez más frío. Ah, ok. Entonces va a ir cambiando la temperatura y por ende va a ir cambiando la entalpía del flujo que va saliendo. ¿Ya? Entonces, acá yo escribo es un problema transiente y por ende voy a tener que hacer un balance de masa para un problema transiente, no para un problema estacionario. ¿Sí? Entonces acá, lo primero que hacemos es decir, entra igual a sale más acumula, igual que siempre. Entonces no entra nada, se va a cero, y me queda lo que sale más lo que se acumula. ¿Sí? ¿Qué es lo que sale? El flujo másico, ¿sí? De salida. ¿Y qué es lo que se acumula? Es la masa que está en el volumen de control, que va a ser el estanque B. ¿Sí? Entonces esta la vamos a escribir como un dm a dt, como una función del tiempo. Luego acá rápidamente podemos despejar y nos vamos a encontrar que la masa que sale va a corresponder a menos la variación de la masa que se acumula. Bueno, luego voy a hacer el balance de energía. ¿Sí? Nuevamente tengo que no entra nada. ¿Sí? Y esto, lo que va a salir va a ser la masa que sale multiplicado por la entalpía de salida. Y esto más lo que se acumula, que va a ser la energía interna que va a quedar en B. ¿Sí? Entonces de acá tenemos que recordar que este U mayúscula es equivalente a la masa por la energía interna específica. ¿Sí? Entonces de acá ustedes se tienen que recordar que la derivada de este tipo de funciones, como ambas varían, vamos a tener que, voy a derivar esto y me va a quedar la derivada, o sea, claro, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, que es lo que está escrito acá. ¿Sí? Entonces estas dos expresiones que generamos para la masa que sale y también para la energía interna, las vamos a reemplazar en nuestro balance de energía. ¿Sí? Entonces, vamos a llegar a esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo procedemos? Lo que tenemos que hacer es agrupar términos solamente. ¿Sí? En este caso nos va a quedar que 0 es igual a la variación de la masa en el tiempo multiplicado por la diferencia de energía interna y entalpía, más la masa por la variación de la energía interna en el tiempo. Entonces de acá, ustedes tienen que recordar que es entalpía, que la entalpía es la suma de la energía interna más PD. ¿Sí? Entonces en este caso, U menos H va a ser menos PD. Luego paso este término para el otro lado y por ende me va a quedar PD por dm a dt y esto igual a m por du a dt. ¿Sí? Entonces acá, no sé qué tan legal es esto matemáticamente, pero lo que hacemos es borrar los diferenciales de tiempo. ¿Sí? Entonces nos queda esta expresión de acá. Bueno. Luego, también, como estamos suponiendo que esto se comporta como un gas ideal, podemos reemplazar PD por RT. ¿Sí? Entonces nos queda esta expresión de esta forma. ¿Sí? Luego despejamos y también recordamos que el diferencial de energía interna lo podemos escribir como el volumen específico, o sea, el calor específico a volumen constante multiplicado por el diferencial de temperatura. Dicho esto, reemplazamos y reubicamos las variables, cosa que podamos integrar. Bueno, ya están reubicadas. Integramos. Entonces acá nos va a quedar el logaritmo de la masa 1 sobre la masa 2, va a ser igual a CD partido R por el logaritmo de T2 de 1. El problema acá es que, si bien podemos conocer la masa 1, no vamos a conocer la masa 2. ¿Sí? Entonces tenemos que reescribir la masa en función de cosas que conozcamos. ¿Sí? Entonces de ahí saltamos que por la ecuación de gas ideal, la masa va a ser igual a la presión por el volumen del estanque en metros cúbicos multiplicado por
la masa molar partido en RT, siendo R la constante universal, ¿sí? Si lo hubiera querido escribir de la otra forma, o sea, si lo hubiera querido escribir por la R del gas, lo hubiera ido por la masa molar y acá le hubiera puesto RG, ¿sí? Y eso multiplicado por la temperatura interna. Entonces, reemplazando esta expresión para M2 y M1, nos vamos a encontrar que la masa molar no varía, el volumen no varía y R no varía. Entonces me va a quedar la presión 2 sobre la temperatura 2 y todo eso dividido por la presión 1 partido en la temperatura 1. ¿Sí? Bueno, y eso igual a CP partido R por el logaritmo de las temperaturas. Entonces, esto lo reescribo, ¿sí? Aplico la exponencial y parece que me faltó una hoja. Oh, debería estar acá abajo. Ya, acá está, disculpen. Bueno, y me va a quedar esto, ¿sí? Y luego lo único que hago es despejar la presión, o sea, dejar la expresión a un lado y las temperaturas al otro. Y acá voy a encontrar una expresión para la temperatura, que es esta de acá, ¿sí? Entonces así pudimos derivar una expresión para este problema transiente. Ya, ahora yo les digo, ustedes se ven enfrentados a esto en la prueba. Y desde termo 1 que no hacían esto. ¿Qué hubieran hecho? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna recomendación? ¿Cómo más podemos abordar este problema? ¿A alguien se le ocurre qué podemos hacer? Aparte de hacer este análisis. A ver, allí en un comentario, no. Me sale S y me voy directo a la B. La dejo en blanco. Ya, entonces ustedes, cuando se enfrenten a una situación así, y se encuentren con algo que no pueden avanzar, se pueden pegar el supuesto. ¿Qué supondrían en este caso? ¿Cuál sería una buena suposición para la temperatura 2? Que la temperatura 2 igual a la temperatura 1. Eso no sería buena idea, porque yo sé que las temperaturas varían. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Se está yendo toda la gente. De ambiente. Ahí, de ambiente, ¿por qué de ambiente? Ya, una buena aproximación es reemplazar y decir que T2 va a ser igual a T2, va a ser igual a, o sea, que evaluar la temperatura a la que sale el gas, acá, evaluar esa temperatura, o sea, evaluar la entalpía a la temperatura media. Y ocupando la ecuación de gas ideal, pueden despejar cuál va a ser T2. Esa es otra opción, ¿sí? Que claro, que no está buena, pero les permite avanzar. Y también se considera, porque lo que van a encontrar al final va a ser una temperatura cercana a la temperatura 2 que nos dio, que en este caso corresponde a 300, o sea, 270,46. ¿Ya? Entonces, con lo anterior, ya podemos hacer nuestro balance de entropía para la descompresión. ¿Sí? Entonces, acá recordamos que la S generada, bueno, acá tiré lo que entra hacia el otro lado, que en verdad no es nada, y vamos a tener la masa que salió por la entropía que salió, claro, al valor de entropía que sale, más la variación de entropía, ¿sí? Dentro del estanque. Entonces esto se puede reescribir como la masa 2, que fue la que me quedó, por la entropía en el estado 2, que es el que tengo con P2 y T2, y menos la masa 1 por la entropía de oro. Entonces acá yo puedo definir la masa 2 como la masa 1 menos la masa que sale. ¿Sí?
Entonces, dicho eso, reemplazo y reagrupo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la idea de esto es generar deltas, porque si, la otra opción sería calcular cada entropía respecto a una referencia, pero de alguna manera así podemos calcular más rápido. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener que la masa que sale multiplicada por la variación de entropía, que va a venir dada por la temperatura de salida, que hasta el momento no la conozco, dividida en la temperatura 2, porque acuérdense que estamos haciendo el delta entre lo que sale y lo que quedó, y las presiones. ¿Sí? Entonces, esto va a ser más la masa 1 multiplicada por ya la variación de entropía, que vamos a tener directamente en esta, que viene dado por la variación entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces acá yo hice dos aproximaciones. Uno, la temperatura de salida va a corresponder al promedio de las temperaturas 1 y 2, y también que la presión a la salida va a corresponder a la atmósfera, como dijo Miguel anteriormente para el otro caso. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, calculo, ¿sí? Anoto la masa molar, el R, la masa 1, la masa 2, bueno, la masa 1 obviamente por ecuación de estado, y de acá puedo calcular cuánta es la masa que sale, ¿sí? Entonces reemplazo todos esos números y, a ver, espérense un segundito. Ya, reemplazo estos números y me encuentro que la entropía generada va a corresponder a esto, 0,22 kJ por Kelvin. Sí, ya. Entonces ahí tenemos lista la mitad del ejercicio. Ya analizamos un proceso. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es analizar el segundo proceso, que es el de mezcla. ¿Ya? Entonces voy a subir a esta hojita. Bueno, entonces acá vamos a analizar el proceso de mezcla. Entonces tenemos los estados iniciales, que va a ser el CH4 a 1 MPa, la temperatura 303,15 Kelvin, vamos a tener volumen, vamos a anotar al tiro la masa molar del CH4, que corresponde a 16 kilogramos kilomol, vamos a calcular la masa de metano, vamos a sacar los calores específicos, ¿sí? Que en este caso eran informados. También tenemos la presión inicial para este proceso del CO2, que va a corresponder a 600 kilopascales, y la temperatura del CO2, que va a corresponder a la temperatura 2 que calculamos para el proceso de descompresión. ¿Sí? Tenemos volumen y tenemos cuánta masa tenemos. ¿Sí? Entonces, dicho esto, acá lo esencial es darse cuenta que para hacer nuestro balance de entropía y calcular la entropía generada, vamos a tener que calcular cuál va a ser la temperatura de la mezcla, en un principio. ¿Sí? Para esto, simplemente tenemos que hacer balance de energía. Entonces acá vamos a tener que la energía interna, acá vamos a tener que la energía interna en el estado 2 de ambos gases, menos la energía interna 1 de ambos gases. ¿Sí? Entonces, esto de acá es lo que tenemos. ¿Sí? ¿Sí? Las diferencias de temperatura multiplicadas por la masa y por el calor específico a volumen constante. Bueno, y de acá simplemente despejamos T2, ¿sí? Y la obtenemos. Por ende, conocemos la temperatura a la que se encuentra la mezcla, ¿sí? Luego, lo que vamos a tener que hacer es aplicar la ley de Dalton para poder conocer cuáles son las presiones parciales, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a calcular los moles de CH4, que va a ser simplemente dividir la masa que tenemos de metano por su respectiva masa molar. Y también vamos a calcular los de CO2 de forma análoga. Con esto voy a conocer cuántos son los moles totales, y eso me va a permitir calcular cuáles son las fracciones volumétricas. Bueno, entonces a partir de esto, yo sé que la presión de la mezcla, ¿sí?, del conjunto en total, va a venir dado por los moles totales multiplicado por el R, por la temperatura a la que se encuentra la mezcla,
Y además, vamos a tener el volumen, que en este caso va a corresponder al volumen de la suma de los de A y B. Entonces, dicho esto, calculo, me da 799,06 kilopascales, y me sale un gallito, y después nos vamos a calcular las presiones parciales de la mezcla, ¿sí? Utilizando las fracciones volumétricas. Y con eso vamos a hacer el balance de entropía, ¿sí? Entonces no entra nada, no sale nada, entonces lo que se genera va a ser igual a lo que se acumula, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a acumular? Simplemente va a ser la variación de entropía del metano y del CO2, ¿sí? Ambos multiplicados por sus respectivas masas, ¿ya? Entonces, acá lo único que hago es calcular. Lo importante es darse cuenta de con qué calculo con los estados. El estado va a ser la diferencia entre el estado 1 y el estado 2. Entonces nos va a quedar la temperatura del CH4 en el estado 2 dividida por la temperatura del CH4 en el estado 1, menos la presión del CH4 dividida en la presión del, o sea, la presión del estado 2 partido por la presión del estado 1, ¿sí? En este caso, la presión del estado 2 va a corresponder a una presión parcial, ¿sí? Entonces va a ser esta de acá, ¿ya? Y análogo para esto de acá, para el CO2, ¿sí? Entonces la entropía generada, en general, en los dos procesos, va a corresponder, o sea, no, disculpen, para este proceso en particular, para la mezcla de los gases, va a corresponder a 0,386 kJ sobre Kelvin, ¿sí? Y luego, para calcular la S generada en los dos procesos, simplemente sumo la descompresión y la de la, ¿cómo se llama esto? Y la de la mezcla, ¿sí? Y ahí obtengo el resultado. No sé si alguien le quedó alguna duda, consulta de algún paso del ejercicio para pasar al otro. Ya, parece que no. Bueno, desde ya les digo que lo llevan a usar ustedes a medida que, que vayan avanzando en el curso, y en los otros ramos lo que se usa es esto, o sea, es mezcla de gaseidades, y siempre se pondera con las fracciones, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Entonces, pasemos al otro. Ya. Este ejercicio es distinto, porque ya no vamos a trabajar con un estanque, sino que vamos a trabajar con una corriente, ¿ya? Con un flujo. Entonces, este ejercicio nos plantea lo siguiente. Una corriente de aire seco, que tiene un 21% de O2 y un 79% de N2 en base molar, a 300 Kelvin y 0,1 megapascales. Se separan corrientes de oxígeno y nitrógeno puros, ambos a 300 Kelvin y 0,1 megapascal. O sea que las propiedades de la entrada y la salida son las mismas. Se señala que el dispositivo que consigue la separación requiere un trabajo de 1200 kJ por kilomol de aire, mientras se produce una transferencia de calor con los alrededores a 300 Kelvin. Ignorando las variaciones de energía cinética potencial, evalúe la cantidad de trabajo consumido por la máquina para hacer. Evalúe si la cantidad de trabajo consumido por la máquina puede ser la indicada, ¿sí? Entonces acá imagínense que alguien dice, tengo este aparatito que hace esto, consume esto es lo que necesita para poder hacer esta separación. Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes para analizar si esta persona les está diciendo la verdad, si la está engrupiendo? ¿Qué es lo que harían? ¿Bajo qué condición calcularían ustedes el trabajo? Pablo, ¿a qué te refieres bajo qué condición? Bueno, porque yo cuando tenga que hacer mi cálculo, ¿sí? Cuando me refiero a qué condición, va a ser, al final, lo que buscaba que me dijeran era
lo que puedo hacer yo es calcular cuánto es el trabajo mínimo para separar la mezcla. ¿No es cierto? Entonces, yo calculando el mínimo, yo sé que si el valor que me está entregando la persona, acá hay algo en el chat, potencia requerida, eso. ¿Claro? Entonces, a lo que iba era lo siguiente, que yo una buena manera de saber si me están cuenteando o no, va a ser calcular el trabajo mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende? De si yo calculo el trabajo mínimo, eso es para cuando, esa condición se cumple cuando la entropía generada es cero. ¿Sí? Entonces yo sé que si el valor que me está entregando esta persona está bajo este trabajo mínimo, yo sé que es imposible, que no se puede. Y a la vez, si me encuentro un valor superior, ya eso quiere decir, ya va a depender de qué tan bueno sea el diseño y todas esas cosas. Bueno, de las condiciones ambientales también. Y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, partamos. Partamos. Pero vamos a hacer en IS. Ahora me cambié a teclado americano. Americano entre comillas. Ya. Entonces, los datos que tenemos van a ser la temperatura 1, que va a ser 300 Kelvin, la presión 1, que va a ser 0,1 megapascales, ¿sí? Y esto, como son los mismos datos, vamos a poner 2, 2, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, lo voy a poner en pascales porque ahora trabajo con el ICE en 1, 1, 1, 1, 2, 3. Debería estar bien. ¿Ya? Y además me encuentran, o sea, me entregan la temperatura del ambiente, que coincide con las temperaturas del proceso. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, y también nos dan un trabajo por unidad de masa, o sea, por unidad de mol, que va a corresponder a 1200. 1200, y como yo estoy trabajando en joules, solamente le voy a poner un 2, 3. Acá vamos a revisar las unidades, pascales, Kelvin, joule. Me faltó borrar el M del... Ah, bueno. Gracias. ¿Ya? Entonces tenemos los datos anotados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo procedemos, chiquillos? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Definir el estado. Ya, definir el estado. ¿Qué me falta para definir los estados? Anotar acá. Bueno, voy a tener el O2 y el O2 va a tener su fracción molar, que corresponde a 0,21. ¿Sí? También voy a tener su CP. Que esto va a ser la temperatura 1. Bueno, acá puede ser cualquiera porque como son las mismas. Y la presión. ¿Sí? Lo otro que me va a faltar va a ser su masa molar. Bueno, que corresponderá a 32 kilogramos por kilomol. ¿Sí? Y después vamos a tener el N2. Entonces, esto va a ser la fracción molar, que corresponde a 0,79. Vamos a tener también el CP, que nos va a ayudar después a calcular la entalpía. Esto, temperatura 1 y presión 1. ¿Ya?
¿Qué más? La masa molar del N2. Y Pablo, una corresponde a- consulta. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, hay una mezcla que tiene una temperatura inicial y una temperatura final, y yo, por ¿Ya? ejemplo, quiero usar un CP, ¿uso un CP constante a la temperatura inicial o lo tengo que variar? Mira, claro, a medida que algo se va calentando, va variando su CP y su CB. Entonces, es recomendable en este caso, por ejemplo, evaluar en la temperatura media. ¿Sí? Igual cuando tú usas las funciones del IS, el IS se encarga de hacer esa operación entre medio. Porque al final las diferencias entre estados, las funciones de estado son como puntos. O sea, si tú tienes un diagrama PB, PB, PS, no sé, eh, son puntos en el espacio, al final son magnitudes, ¿sí? Entonces al final los delta ahí van a jugar un rol, pero como lo vamos a hacer nosotros al menos, vamos a considerar que el CP es constante, ¿ya? Además que nos encontramos acá que las temperaturas son las mismas, ¿sí? Ya, bueno. ¿Qué más? Eso sería todo. Entonces ahora vamos a aplicar la resolución por gas ideal. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para hacer esto? Ya, vamos a definir nuestra regla de mezclado, que va a ser Dalton. ¿Sí? Entonces, para Dalton, lo que nos vamos a encontrar es que la presión 1 del oxígeno va a corresponder a su respectiva fracción volumétrica multiplicada por la presión en 1. Y análogo para el N2. ¿Sí? Y esto obviamente no es necesario hacerlo para el estado 2. ¿Por qué? Porque van a estar separados, entonces ya no se comportan como mezcla. ¿Sí? Y luego lo que vamos a hacer es plantear el balance de energía. En este caso va a ser entra igual a sale, porque es estacionario. Entonces, ¿cómo sería el balance de energía? Entra un flujo másico por una entalpía y sale el flujo máximo del oxígeno por la entalpía del oxígeno y un flujo máximo del nitrógeno por la entalpía del nitrógeno. Ya, sí, pero claro, eso está bien, pero estamos ignorando cosas. Estamos Falta ignorando la que entra salida un de calor, trabajo, disculpa, que faltaba el trabajo ingresado y la salida de calor. y la salida de calor. Muy bien. Ahora tenemos un Y eso, proceso que es isotérmico y estamos trabajando con gas ideal. ¿Qué implica eso? Acá hay un comentario en el chat. No hay intercambio de calor. U interno es 0. Ya, si eso es lo que está buscando que me dijera, pero en este caso es H, acuerda que es un flujo. Y respecto a lo que dice Miguel, claro, yo igual al ver transferencia de calor uno aprende que hay transferencia de calor cuando hay una diferencia neta de temperatura. En este caso no hay. Pero quizás pasa algo medio extraño por ahí y se produce. ¿Sí? Porque acuerda que estamos viendo la variación total, entonces yo le estoy aplicando un trabajo a esto y eventualmente dentro puede pasar algo que haga que haya una transferencia de tal. ¿Sí? Sobre todo si le va a meter un trabajo y se va a mantener isotérmico. ¿Ya? Acuérdense que nosotros, si bien el curso se llama termodinámica, nosotros vemos algo que se llama, o sea, no que se llame, pero esto es termoestática, porque al final siempre estamos calculando, estamos suponiendo siempre estados de cuasi equilibrio, como de uno a otro. ¿Sí? Ya. Entonces, como dijo Oye, su Pablo, compañero, dime. disculpa una consulta, mira, con respecto a eso mismo, cuando no hay, o sea, cuando el proceso es isotérmico, ¿cómo se calcula la transferencia de calor? Ya, cuando el proceso es isotérmico, y ya, se calcula con balance de energía y balance de entropía. Ahora el tema es el siguiente, que si a ustedes no les dicen que la entropía de generación es 0,
van a tener un problema ahí, porque no van a ser capaces de calcular, porque va a haber una incógnita que no van a conocer, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando trabajábamos los ciclos y queríamos aproximarnos más a la realidad, que nosotros le proporcionábamos una eficiencia. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? En la realidad es aplicando lo que ustedes están, o los que estén ahora en transferencia de calor, lo que están aprendiendo, porque después por ejemplo, en ramos como ingeniería térmica, creo que lo dan en el otro semestre, sí, pues lo dan en el otro semestre, ahí se van a encontrar con que van a mezclar todo esto que aprendieron en termodinámica con transferencia de calor. Y aprender eso de transferencia de calor les va a permitir, de alguna manera, tener una ecuación más, ¿sí? Para poder describir cómo va a ser el flujo de calor en el sistema. ¿Cachai? Pero a priori, si no les dicen la condición de que la entropía general es cero, no lo van a poder hacer. A menos de que le den un dato extra, a eso me refiero. Ah, ya, o sea, lo que hay que hacer básicamente es un balance de energía y balance de entropía. Exacto. De hecho, chiquillos, eso es para todos. Acuérdense que la termodinámica les da esa herramienta. O sea, es balance de masa, balance de energía, balance de entropía. Y de ahí, bueno, hay composiciones y ecuaciones de estado, pero de ahí no salen. Todos los problemas se hacen con las mismas leyes. ¿Ya? Así que si en algún momento se sienten perdidos, eso es lo que tienen que hacer. Plantear las cosas. ¿Cómo sería esto? O- Oye, ¿Ya? Pablo, pero mira, en el balance de energía, por ejemplo, como sería isotérmico, la entalpía sería la misma, ¿y cómo calcularía ahí el calor? Claro. Entonces aquí viene la magia. Como yo sé que es un gas ideal y depende la entalpía solamente de su temperatura, y las temperaturas son iguales, y los gases son los mismos, no me queda otra opción que decir que el trabajo mínimo con gas ideal va a ser igual a el calor que sale en gas ideal. Y ahí se acabó el balance de energía. Porque como estoy suponiendo gas ideal, y el problema es isotérmico, no va a haber variación de entalpía. Ah, ya, entiendo, ¿Entiendes? Porque, entiendo. por ejemplo, ahora si quisiéramos aplicar solución ideal, nos encontraríamos con que sí va a haber un término de la entalpía que va a sobrevivir, que va a depender del volumen específico. ¿No es cierto? Como en la tarea. Que también es isotérmico. Sí, vale, Pablo, que me complicaba y en la prueba salió eso y igual me complicó esa parte. Claro. Pero por eso les digo que es muy importante que, y es bueno que se den cuenta, de hecho, el primer certamen siempre es un cachetazo, ¿cachai? Para muchos, porque de hecho a ustedes les fue bien en comparación a semestres anteriores, donde en verdad quedaba la embarrada en primer certamen. Así, pero mal, ¿ya? Que el promedio no era un 45 como en ustedes las dos preguntas, que era un 30. ¿Sí? Ya, así que eso es un llamado también a no perder la fe. ¿Ya? Y ahora vamos a tener también el balance de entropía. Entra más genera igual a lo que sale. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el balance de entropía, chiquillos? ¿Cuál era la condición que estábamos conversando antes de empezar el ejercicio? ¿Cómo yo compruebo si me están vendiendo la pomada o no? Entropía generada igual a cero. Entropía generada igual a cero, ¿no es cierto? Porque al final ahí yo le estoy diciendo, oye, pero mira, yo voy al papel y el mínimo, o sea, si hicieras todo perfecto, va a ser este, ¿cachai? Entonces, en base a eso, ahora planteamos el balance de entropía. Entonces, la S generada, que es cero, va a tener que ser igual a ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la transferencia de calor, ¿sí? Dividido en la temperatura ambiente, ¿cierto? Y esto, más ¿qué cosa? Ya. Lo otro que vamos a tener va a ser, ya, y aquí me quiero detener de nuevo. Chiquillos, como les decía, que lo más importante, más allá, por ejemplo, cuando en los semestres anteriores en el curso no se vieron gases reales, se ignoró.
No creo que está bien tampoco hacer eso. Pero lo que les tienes que quedar es esto, es su mínimo. Cómo trabajarlo con mezcla ideal, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para trabajar la mezcla ideal? Porque ahora lo que voy a plantear son los deltas de entropía entre los estados, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que tengo que añadir en este caso? Acuérdense que estamos viendo todo por Joule sobre kilomol. O Joule sobre kilomol Kelvin. Entonces, ¿qué viene ahora? Antes de que coloque el balance, antes de que coloque la diferencia de entropías. Ya. Lo que viene, que es lo nuevo que incorporamos, es que ahora, cuando yo hago el balance de la mezcla, simplemente tengo que ponderar las propiedades por sus fracciones volumétricas, ¿sí? Entonces va a ser el de CO2, o sea, la fracción volumétrica del CO2, por la variación de entropía del CO2. Entonces vamos a tener CpCO2, acá, de hecho ni siquiera es CO2, es O2, acá es O2, y acá es N2. Entonces vamos a tener que CpCO2, o sea, del O2, disculpen, multiplicado por el logaritmo de las temperaturas 2 y 1, que ese logaritmo va a ser logaritmo de 1 y me va a dar 0, pero igual lo anoto por anotarlo, y el R, que corresponde en este caso, como estoy trabajando con moles, a la constante de gases universal, no corresponde a la del gas, ¿ya? Si trabajaran con la masa, corresponde a la del gas. Y logaritmo de las presiones. Entonces, esto, como estoy evaluando, le volví a poner CO2 acá, como estoy trabajando ahora la variación del estado, yo tengo que ver la presión 2, claro, son los 0,1 megapascal, pero por el otro lado tengo que la presión 1, como estaba en una mezcla, va a corresponder a la presión parcial, ¿sí? Que fue la que calculamos acá en Dalton. Entonces, esto va a corresponder a P1 de O2, ¿sí? Y ahí tendríamos la variación de entropía para un componente, que sería el O2. Y esto más la I del N2 multiplicada por, no voy a escribir el CP porque ya, aquí. Esto multiplicado por el logaritmo, no sé qué puse ahí sí, por el logaritmo de P2 dividido en P1 del N2. ¿Sí? Y si no me equivoco, eso sería todo. ¿Ya? Pero seguimos paréntesis de más. Ahí está. ¿Ya? Voy a calcular ahora. Oh, ya. Acá hubo un problema. Hay una que aparece una pura vez. Ya, le puse tmap en vez de ambiente. Ambiente. Ya. Ahora debería funcionar. Ya, entonces acá tenemos lo que nos dio. Y acá tenemos lo que nos dijeron. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir en base a lo que obtuvimos? Frente a estafa. Es una estafa, ¿no es cierto? Sí. Oye, sigue tirando. Eso no tiene. Se ve ya. Esto debería ser kilomol. Kilomol. Ay, kilomol. Bueno, fino. Ya, pero ese sería el ejercicio, que estaba bien simplecito. ¿Ya? Iván, ¿Ah?
El balance de entropía fue básicamente para sacar el calor, Claro, el calor mínimo, por así decirlo. sí, po. Eso es lo que fuimos a buscar al balance de entropía. ¿Sí? Ya, y lo otro, ¿por qué ocupaste como P2 y no, por ejemplo, P1, por decir? Siempre se ocupa la P2 es como la de salida en el balance de entropía, Claro, o ¿cierto? sea, acuérdate que tú cuando estás haciendo un balance, ¿sí? Tú tienes un proceso cualquiera, entonces tú estás en 1, ¿sí? Sí, Y de alguna manera tú vas a hacer un proceso, y esto podría ser, no sé, pues diagrama TS, ¿cachai? Entonces tú claro, estás pero en lo un que, proceso y te vas a mover de un punto a otro, ¿sí? ya, ujú, Entonces lo que tú haces cuando haces un balance es decir lo que hay acá, desde donde partí hasta donde, o sea, de donde llegué menos donde empecé. Entonces ahí ya, calculo cuánto fue la variación, ¿sí? Entonces acá yo tengo las propiedades, todas sub 1, T1, T1, T2, T2, ¿sí? ujú, Entonces, en este caso para la entropía, tú conoces cuál es la expresión. Tú sabes que la ah, variación de la ya, entropía, que va a ser S2 menos E1, entonces tú evalúas con el 2 arriba y el 1 abajo. Ahora fíjate que en el ejercicio anterior yo armé deltas, ¿no es cierto? Para sí, poder calcular. Y ahí me quedaba, si no me equivoco, la entropía de salida menos la entropía 2, ¿cachai? Entonces igual va a depender de cómo arme los deltas. Porque, por claro, ejemplo, eventualmente yo podría haber escrito esto de otra forma y pasarlo para el otro lado, ¿cachai? Entonces ahí me va a quedar 1 sobre 2, ¿cachai? sí, Entonces ya, igual ya, hay que tener ojo, ¿ya? sí, Pero, ahora pero esa es entendí la pues, mecánica para hacerlo. igual el tema por lo control, ahora entendí, es que me había enredado solo, pues, gracias. Sí, está bien, pero es importante que saquemos estas dudas porque de repente pasa que uno, claro, sí, cacho, ¿cachai? Y llegáis a la prueba, lo tenéis que hacer solo y decís, ¿cómo era esta weá? ¿Cachai? Cuenta las dudas en la prueba. Claro. Claro. Sí, entonces la idea es, por eso yo intento conversar todo lo posible, cosa que ustedes vayan participando, diciendo lo que creen, ¿cachai? ¿Ya? Eso sería el ejercicio, el ejercicio. Después esto, obviamente, como siempre, queda en aula, ¿ya? Entonces vamos por el otro ejercicio, que va a estar muy relacionado con lo que viene después en el curso, ¿ya? Entonces acá dice lo siguiente. Un ingeniero inventó un dispositivo para separar desde los gases de combustión, CO2, H2O, O2, N2 y SO2, que esto va a ser lo que les va a acompañar a todo lo que viene adelante, de un horno, los gases contaminantes CO2 y SO2, ¿sí? Y entonces lo que queremos hacer es reemplazar, o sea, es sacar la caquilla, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y quedarnos con los gases limpios, que van a corresponder a H2O, O2 y N2. Entonces, un flujo másico de combustión de 1200 kilogramos por hora sale del horno a una temperatura de 1200 grados Celsius. Al salir del dispositivo separador, la temperatura de los gases bajó en 200 grados Celsius. El horno opera a presión atmosférica y no hay caída de presión en el dispositivo separador. La temperatura ambiente es de 25 grados Celsius y la presión es atmosférica. Asuma las mezclas de gases como gas ideal. Calcula el trabajo mínimo que se requiere para separar los gases contaminantes. Ya acá yo le agregué esta parte de la solución ideal porque esto era simplemente antes para gas ideal. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el trabajo mínimo tanto para gas ideal como para solución ideal. Y acá, en esta tabla, nos encontramos con con las fracciones volumétricas y los valores de CP y CB para cada componente. Bueno, entonces, voy a ir acá. Ya, y lo voy a abrir el que ya hice, porque si no lo abro me voy a demorar mucho en poner los datos, ¿ya? De hecho, creo que lo que hice acá. Un segundo. Ya, entonces voy a copiar toda la información. Es que si copio toda la información, ya, sí, vamos a copiar toda la información, porque si no, nos vamos a pasar de la hora. ¿Ya? Entonces acá,
lo que hice fue traer, ¿qué cosa? Los datos entregados. Vamos revisando. Lo primero que importé fue el subprograma, porque lo vamos a tener que usar, ¿ya? Entonces, vamos a tener los datos, que van a ser el flujo de los gases, que nos dijeron que eran 1200 kilogramos por hora. Entonces, esto lo paso a segundos. Tengo la temperatura 1, la temperatura 2, que esta va a corresponder a la salida del horno, y esta a la salida del separador. Entonces, le resto 200 grados. Tengo la presión de operación, que va a corresponder a la atmosférica. Tengo la temperatura ambiente, ¿sí? Y todo esto lo pasé a Kelvin. ¿Ya? Voy a revisar las unidades. Dale, Kelvin, Joule, molar. Todo. ¿Ya? Entonces acá anoté los valores de la composición que obtuvimos de la tabla. Y si se fijan, necesito todo este conjunto de datos para hacer los cálculos que necesitamos, que van a ser los CP, los CB, las temperaturas críticas, la presión crítica, el cálculo de la constante A de la ecuación de Van der Waals, la constante B, y también las masas molares, ¿ya? De cada componente. Lo mismo para todos, ¿sí? Entonces, con esto ya podemos empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, gente, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Qué se le ocurre? ¿Estamos trabajando con gases ideales, o sea, con soluciones ideales o No, en un mezcla principio real? En un principio vamos a trabajar con solución ideal, o sea, con gas ideal. ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Puedes volver a colocar el ejercicio, por fin? Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es calcular un trabajo mínimo, ¿sí? Conocemos los estados. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Ya. Yo, aquí hay un comentario. A ver. Oh, puse el otro. Ahí está. ¿Es como repetir lo mismo que el anterior? ¿No? Sí, es repetir lo mismo que el anterior. Perdón por lo poco. ¿Ya? Sí. Podemos obtener las expresiones parciales. Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, yo lo hice en base molar. Así que lo que voy a hacer primero es calcular la masa molar de la mezcla. ¿Bueno? Ya, entonces, ¿cómo calculo la masa molar de la mezcla? Tengo que ponderar con las fracciones volumétricas multiplicadas por sus respectivas masas molares. ¿Ya? Entonces vamos a tener eso, vamos a tener el H2O por el H2O más I del N2 por la masa molar del N2 más I del SO2 por la masa molar de SO2 más I de el O2 del O2 multiplicado por la masa molar del O2. Y debería haber 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ahí estaríamos con la masa molar de la mezcla. ¿Sí? Entonces, a partir de esta masa molar, yo voy a calcular los moles totales, que van a corresponder a la masa, al flujo másico del gas, dividido por la masa molar del gas que acabamos de calcular. ¿Ya?
Entonces, como decía Gabriel, vamos a necesitar calcular las presiones parciales, ¿sí? Entonces, yo ya conozco las fracciones volumétricas de entrada, ¿no es cierto? Ya las anotamos para todos los componentes, están acá. Entonces ahora lo que nos faltaría determinar cuáles son las fracciones volumétricas de salida. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Para el CO2, por ejemplo. ¿Cómo lo harían ustedes? Ya, esto va a ser simplemente decir la fracción inicial que teníamos de CO2 dividida por la suma de la fracción inicial de CO2 con la fracción inicial de SO2. ¿Por qué CO2 y SO2 van juntos? Porque estos van a ser los gases que van a salir por un lado del separador. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, yo calculo la fracción volumétrica de salida del CO2. Ahora, si se dan cuenta, esto es equivalente a hacer los moles de CO2 partido por los moles totales. ¿Sí? Que dirían, que en este caso sería solamente CO2 y SO2. ¿Ya? Y lo anterior se repite para el SO2. Bueno, ahora, lo mismo, de forma análoga, para el H2O, y del O2 más el I del N2. ¿Ya? Entonces esto lo copio y ya lo mismo para los otros. Entonces acá voy a tener O2, voy a tener N2, y acá voy a tener N2. ¿Sí? Y acá van a estar las fracciones de salida. Bueno, Iván, dime. ¿por qué hay fracciones nuevas de salida? No entendí eso. Ya, Como- porque acá ¿no acuérdate tienen que conflicto? lo que estamos haciendo es lo siguiente. Yo acá tengo, acá está. Tengo esto, ¿no es cierto? Una cajita. ¿Sí? Entonces tengo un separador. ¿Qué implica eso? Que por un lado va a salir en un separador, entonces lo que nos va a dar es lo siguiente, que por un lado van a ser los gases que son contaminantes, que es SO2 y SO2, ¿sí? Y por el otro lado voy a tener H2O, O2 y N2, ¿cierto? Ya, entonces va a pasar lo siguiente, que acá venía todo mezclado, ¿sí? Ujú. Sí. Y con las fracciones volumétricas que da el ejercicio. Entonces ahora lo que va a pasar es que al separarse, ya no van a estar mezclados todos con todos. Ujú. O sea que voy a tener un tubo por donde sale CO2 y SO2, y otro tubo por donde sale H2O, O2 y N2, ¿sí? Entonces la mezcla que va a haber, ahora en vez de tener una mezcla, ahora voy a tener dos. Voy a tener una mezcla acá Ya. y una mezcla acá. Entonces sus presiones parciales van a variar. Ya. Sí, es ¿Se que capta? ahí viene otro ejercicio, pero hablaban de la fracción molar, pero al final, por eso no lo asociaba. Claro. Si fuera una cámara de mezclado y me dieran las fracciones molares de entrada, por decir, tengo que hacer también el mismo proceso, pero a la inversa, ¿cierto? A la inversa, claro. Sí, Ya, exacto. vale. Lo entendí. Muchas gracias. De nada. Entonces vamos a borrar esto y seguimos adelante. Entonces, como nosotros estamos calculando el trabajo mínimo nuevamente, establecemos la condición que el S generado es 0. ¿Sí? Entonces ahora, la solución para gas ideal va a ser la siguiente. Vamos a tener primero el balance de energía, que va a ser de la forma entra igual a sale. ¿Sí? Entonces en este balance de energía yo también voy a definir dt
que va a ser T2 menos T1, y también voy a definir D y T, que va a ser T2 partido T1, ¿sí? Que va a ser para no escribirlo todo el rato. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que entra un trabajo, entonces acá vamos a tener el W dot de gas ideal, que va a ser igual a que al calor que sale, que voy a suponer que sale, todavía no lo sé, el signo me lo va a indicar cuando calcule. Entonces, esto va a ser Q del gas ideal, más los moles, el flujo molar del gas, ¿sí? Multiplicado por. Ya, ahora fíjense que ahora no estoy calculando no estoy calculando Joule sobre kilomol, ahora estoy calculando watts, ¿no es cierto? Entonces acá va a ser lo mismo que vimos delante, va a ser la ponderación del cambio de propiedades para cada componente de la mezcla. Entonces voy a tener el Cp del CO2 por el delta T, ¿sí? Más IO2 por el Cp del O2 por el delta T, más el I, la fracción de H2O multiplicado por delta T. Bueno, acá me falta el Cp. Esto, para volverlo más eficiente, se puede hacer con tablas, ¿sí? Habría que acordarse cuál es el numerito nomás del componente. Ya. Después tenemos la fracción de N2 multiplicado por el Cp del N2 multiplicado también por la diferencia de temperatura y más la fracción de SO2 multiplicada por el Cp del SO2 por el delta de temperatura. ¿Sí? Y ahí tendría el balance de energía. Bueno, entonces ahora, por otro lado, vamos a saltar al balance de entropía. Entonces acá vamos a tener lo que entra más lo que genera es igual a lo que sale, ¿sí? Entonces, como yo sé que tengo que armar deltas, lo que entra, lo paso para allá, ¿vale? Entonces, vamos a tener lo siguiente, el S generado es 0, ¿sí? Y eso va a tener que ser igual a ¿qué? Al calor, a la transferencia de calor hacia el ambiente, que supusimos que era hacia el ambiente, o creo que el ejercicio lo decía, dividido por la temperatura del ambiente. Dividido por la temperatura del ambiente. Y esto, hay un comentario que en el chat. Oye, una duda que me surgió. ¿Por qué se multiplica el número de moles a la energía de los gases onda al I por Cp? Ah, ya. Sí, porque lo que queremos hacer acá, en este caso, es lo siguiente. Yo si tomo esto de acá, lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener joules, en este caso, por kilomol. ¿Sí? Pero como les dije anteriormente, yo estoy interesado ahora en calcular la potencia. ¿Sí? No por unidad de mol, sino que por unidad de, o sea, no por unidad de mol. Entonces quiero que esto me quede en watts. ¿Sí? Entonces para lograr eso, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por N2 del gas. ¿Y por qué del gas? Porque si multiplico el N2 del gas por cada fracción, lo que me va a devolver va a ser Cp multiplicado por los moles de CO2, o sea, el Cp del CO2 multiplicado por los moles de CO2 por el delta de temperatura. Entonces acá simplemente lo que estoy haciendo es agrupar todo esto, porque como les digo, la multiplicación de la fracción por los moles totales me va a devolver los moles del componente. Entonces, como esto está en kilomol por segundo, esto de acá va a resultar en watts.
A ver, el tiro leo el chat. Ya. Eso sería. Por eso es. ¿Ya? Entonces ahora voy a escribir el balance de entropía. ¿Sí? Entonces nuevamente voy a poner el flujo molar y esto va a ir ponderado cada componente por su fracción volumétrica. Entonces voy a tener el CP, el CO2, multiplicado por el logaritmo del cociente de las temperaturas, menos la constante universal, multiplicada por el logaritmo. Ya viene el golazo. ¿Qué tendría que poner ahí? La presión partido por la I por la presión. ¿Y es la misma presión? Po. En la misma Sería presión, ¿no es cierto? 1 partido en I, sí. 1 partido en I. Ya, sí, pero si hiciera eso me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque tengo dos fracciones. Ah, entonces 1 partido en I salida. Claro. No. Sería I salida partido por I. Ahí, ¿no? Porque yo tengo que la presión 2, Sí. ¿ya? ¿Queda claro ahí? ¿Que va este cociente? No. Ya. Entonces rápidamente nos vamos acá y decimos, como comentábamos delante con el compañero para el balance de entropía, que es la variación, entonces acá yo voy a tener P2, que va a ser igual a, o sea, P2 de I, ¿sí? Va a corresponder del componente I a la fracción volumétrica de 2 multiplicado por la presión total en 2, ¿sí? Y la presión 1 va a corresponder a la fracción volumétrica de 1 por la presión en 1, la presión total en 1, ¿sí? Entonces acá acuérdense que yo lo que estoy haciendo es el logaritmo de P2 sobre P1. Oye, me quedo feo. P1, ¿sí? Y esto es de I. Entonces, como P2 y P1 son iguales, pa. Entonces el cociente me queda lo de acá. ¿Sí? Ya. Entonces, dicho eso, seguimos. Entonces tenemos esto de acá, los paréntesis. Ya, ahí estamos. Entonces ahora tenemos que seguir escribiendo para cada componente. Entonces acá vamos a tener O2, 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 más SO2, 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 ¿sí? Más esto mismo, pero ahora para H2O, 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 más, más esto, pero para el N2. Entonces va a ser N2, 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 N2. ¿Ya? Entonces ahora cierro el paréntesis y acá debería estar calculado ya.
T1, T2. Entonces acá definí mal esto. T1 menos T2. Y acá escribí... Ya, ahí estaría. Me faltó esto acá. Ya, ahora debería calcular. Ya, acá nos salimos de rango. Igual nos entrega una solución. Y la solución vendría siendo el W, que está acá. ¿Sí? Esto estaría en watts. ¿Ya? Entonces fíjense que con lo que nos encontramos, con que en vez de entrar trabajo, sale. ¿Sí? Ya. ¿Y a qué se puede ver esto? Aquí la variación de la temperatura de los gases es tan alta que de alguna manera este proceso se realizaría sin tener que ingresarle trabajo. ¿Ya? Bueno, eso es lo que da el ejercicio. No, mucho sentido quizás no tiene. ¿Ya? Ya, pues, y ahora vamos a repetir el proceso, pero para solución ideal. Solución. Ahora sí, solución ideal. ¿Ya? Entonces, para solución ideal, lo que vamos a tener que hacer va a ser calcular los volúmenes específicos de cada componente. ¿Sí? Y para eso vamos a llamar al subprograma. Entonces, Van der Waals. Entonces, para la presión crítica del CO2, para la temperatura crítica del CO2, para la presión de operación, para la temperatura 1. ¿Sí? Y esto nos va a entregar el volumen específico de 1. Bueno, entonces, esto mismo, pero a la temperatura 2, nos va a entregar el volumen específico 2. ¿Sí? Entonces ahora vamos a tener lo siguiente. Los delta para esto va a ser delta energía interna del CO2 va a ser igual a el volumen específico, el calor específico a volumen constante del CO2 por el diferencial de temperatura, la diferencia de temperatura, menos A del CO2 multiplicado por 1 partido por B2 del CO2 menos 1 partido por B1 del CO2. ¿Sí? Para la entalpía, la definición es la siguiente, que va a ser igual al delta U del CO2 más P2 por el volumen. Bueno, esto va a ser la presión de operación, ¿sí? Es constante, multiplicada por la variación de volumen específico. Entonces voy a tener B2 del CO2 menos B1 del CO2. Entonces B2, B1, ahí está bien. ¿Sí? Y también voy a rescatar al tiro el delta de entropía. Entonces va a ser igual a el calor específico a presión constante del CO2 multiplicado por el logaritmo del cociente de las temperaturas. ¿Sí? Y esto se le suma la R, que en este caso como es todo molar, es la constante universal de los gases, multiplicada por el logaritmo de el volumen específico 2 del CO2 menos el volumen específico 1. Ah, no, discúlpenme. Esto es menos la constante B de Van der Waals para el CO2. ¿Sí? Dividida por el volumen específico del CO2 menos el volumen
o sea, la constante del CO2. ¿Sí? Ahora esto, lo único que voy a hacer es repetirlo para todos. Bueno, entonces, como lo voy a repetir, lo voy a copiar, porque si no nos vamos a pasar mucho de la hora. Entonces, agarro esto hasta acá. Oye, Pablo, Dime. una duda, ahí tú no podrías como calcular una entalpía ponderada de la mezcla y hacer el delta entalpía de eso. Un delta de entalpía ponderada. Claro, o sea, Para como la calcular el solución delta de ideal. entalpía ponderada tendría que ponderar los volúmenes específicos. Tendría que ponderar todo. Podría, por lo menos, ya, porque esta parte que depende del CD de cada componente por el DT, como lo único que va a variar va a ser CD, ahí podría ponderar los CD y no tendría problemas, no habría ninguna modificación. ¿Sí? Pero al momento de hacer la operación acá, esa aproximación se nos iría un poco... si hago la ponderación acá ya creo que podríamos encontrar problemas. ¿Vale? Porque no, esto no se va a comportar de manera lineal, obviamente. Por eso calculamos para todos. La otra opción es hacer la otra regla de mezclado, que sería CAL, que es la que estamos usando para calcular gases reales. Y ahí, claro, ahí se hace una ponderación ya de las propiedades críticas para poder obtener como un comportamiento en general del gas. No sé si se Pero una consulta, ¿este problema es isotérmico igual? no, no es isotérmico. Y no podréis como entonces calcular cada entalpía con la temperatura y presión y ahí como que después hacer un delta de la mezcla. Cada entalpía con un temperatura y presión. De hacer un Claro, delta. o sea, como de cada componente y después los ponderáis por la ley de Amagat y después así como el delta general. Es que eso O es no lo sé, que estoy haciendo, po. Eso es lo que estoy haciendo, pero estoy calculando para cada componente el valor del delta de entalpía. ah, ya, es que lo que pasa es que ponte en la tarea que dio el profe, la primera como que la hacía así, pero ahí me daba negativo, entonces no sé qué estaba haciendo mal. Quizá. Es que yo, en todo caso, yo le hice de esta misma forma y llegué a un resultado positivo. ¿Cachai? Ah, Entonces, ya. creo que debe haber alguna definición ahí que debe estar chocando. Ya ¿Cachai? entiendo. Vale, Pablo. Ya. Yo cuando me daba negativo, porque me puse a... Esta semana dije, ya me voy a poner al día con el curso para ver qué dio el profe, y dije, ya voy a hacer la tarea. También me da negativo, entonces llamé al profe por celular y le dije, oiga, profe, sabe que estoy haciendo esta cuestión y no sé por qué esta me da negativo. Y yo espero que el delta de entalpía sea positivo porque es un compresor. Y ahí estuvimos conversando un rato, después se me ocurrió hacerlo con el IS, y también el delta de entalpía era negativo, entonces al final, al ser un proceso isotérmico, pasan cosas extrañas. Ahora, mira, disculpen que haga esto, pero si nos vamos acá, ¿se acuerdan de Brighton? De cómo hacíamos el diagrama TS. Ya. Entonces yo voy a tener una curva. Disculpen que haga esto un viernes a las 7 de la tarde. ¿Se acuerdan que eran así las curvas isobáricas? Entonces, bueno, ahora lo voy a tener que hacer un poquito más pegado para que se cache. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar acá, ¿no es cierto? Y voy a ir de P1 a P3. ¿Sí? Entonces, si se fijan, me voy a tener que mover hacia acá, pues. ¿Sí? Entonces, yo creo que por ahí es donde sale que esto va a dar negativo, ¿cachai? O sea, que la variación de propiedades es negativa, pero al final, en el macro, ya calculando el calor y todo, esto se vuelve positivo.
porque el calor que sale es harto, pues, ¿cachai? Si estáis comprimiendo algo, no sé, pues, ¿cuántas veces era? ¿5 veces era la reacción de presión, más o menos? Entonces, el calor al final es el que me ayuda a salir con un número positivo de trabajo después. ¿Ya? O Entonces, sea, Pablo, en el balance de energía tenés que considerar los flujos másicos, el trabajo y el calor. sí, pues hay que considerar un calor, pues. Quizás por eso estáis considerando el calor. No, no lo estaba considerando. Ya. Entonces ahí es cuando tú tienes que acordarte de lo siguiente, que si a ti no te dicen ahora que es adiabático, el calor va. Y sobre todo si te dan la condición de la S de generación igual a cero, porque esa es una ecuación más para poder despejar este calor. ¿Vale? Ah, entiendo. Vale. Ya. Ya bueno. Entonces acá ya copié todo. Sí, copié todo. Entonces ahora simplemente vamos a hacer el balance de energía. Entonces entra igual a sale. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos el balance de energía? El W dot S. ¿Y lo vamos a poner? ¿Cómo lo puse acá? Ya, se lo puse SI. Y esto va a ser igual a el calor SI. ¿Sí? Y esto ahora, el N dot del gas, multiplicado por la ponderación nuevamente de las propiedades. Entonces vamos a tener delta H, CO2, y debido a la hora voy a chantarla. Que tengo una reunión ahora, así que tengo que hacerla. Entonces, ya, bueno, acá yo hice delta H mezcla. Y también hice el delta H. Ah, no, pero parece que es la de acá. Sí, lo voy a copiar. Disculpen por no hacerlo paso a paso. Pero creo que ya está claro. ¿Sí? Entonces acá voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener el trabajo que entra, calor que sale. Tengo el flujo molar de la mezcla en total. Y esto multiplicado por la ponderación al final de cada uno de estos componentes. ¿Ya? Ahora creo que este de acá, yo lo definí y... Ah, no, pero lo definí igual que acá. Sí, ya. Ya. Entonces acá tendría el balance de energía. Y luego tengo que hacer el balance de entropía. ¿Sí? Que va a ser igual a lo que se genera, igual a lo que sale menos lo que entra. ¿Sí? Entonces acá simplemente va a ser nuevamente ponderar y multiplicar por la variación. Entonces esto está acá. Y me queda aquí 0 va a ser igual a esto. ¿Sí? Que es equivalente a lo de arriba, pero con el delta S. ¿Ya? Que ya estaba calculado acá arriba. Entonces acá calculamos y nos da esto de acá. Cajita y cajita. ¿Ya? Entonces vamos a marcar esto de acá. Y le vamos a poner variable clara. Entonces ahora los vamos a mirar. Ya. ¿Qué podemos analizar de lo que obtuvimos ahora? El Bueno, trabajo y el calor generado son menores en solución ideal. claro. O sea, en realidad no, porque esto lo que me está diciendo es que sale más trabajo y que la transferencia de calor es menor, pero con el otro modelo de gas ideal encontramos que sale más calor, pero a su vez sale más trabajo, o sea, sale menos trabajo. ¿Sí? Y eso fue lo que dio. Ahora el ejercicio está así, yo no creo que esto tenga, no creo que esto sea así en la realidad. No creo que exista como este separado. ¿Ya? Así que eso. No voy a corregir las unidades porque son muchas. Acá está, después cuando lo suba va a estar corregido. ¿Ya?
Acá está todo en orden. Bueno, hay 13 que no, pero son, al menos las de acá están listas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna consulta con la ayudantía? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? No, ninguno. Ya, y respecto de la tarea. Alguien, porque me llegaron mails haciendo consultas, entonces podemos quedarnos un ratito a conversar de eso si quieren. Y si no, que tengan un buen fin de semana. Oye, Pablo, Ya, dime. disculpa, yo no, es que con respecto a la tarea, la 1, entonces el balance de entropía iría como los flujos máximos por la entropía y el calor partido en la temperatura. A ver, no un segundo. Ya, te lo explico. Ya, vale, muchas gracias. Ya, acá tenemos la pizarra. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ir? Vamos a tener solución ideal, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que habló en el chat? Nos vemos, Pablo, nos vemos, Gabriel. Entonces tenemos solución ideal, ¿sí? Entonces, ¿qué implica la solución ideal? Que vamos a ocupar esta ecuación de estado, ¿sí? Y ya vamos a usar Amagat, ¿cierto? Amagat, ¿ya? Entonces, lo primero es lo siguiente. Yo, lo que voy a hacer es asumir que toda la mezcla tiene la misma presión y la misma temperatura, ¿no es cierto? Presión y temperatura, ¿sí? Entonces yo cuando llamo a Van der Waals, lo que Van der Waals me va a entregar va a ser el volumen específico de la mezcla, ¿no es cierto? Suponiendo que está todo a la misma presión y temperatura, a la presión y temperatura de la mezcla, ¿no es cierto? Entonces este volumen específico me va a permitir a mí calcular el delta de energía interna, el delta de entalpía, que va a depender del delta de energía interna, de las presiones y de los volúmenes. Bueno, además está decir que, no está de más decir que tengo que calcular para 1 y para 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, después de esto, yo voy a encontrar cuáles son las variaciones de las propiedades específicas para cada componente de la mezcla, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hago Amagat, lo que estoy suponiendo es que el comportamiento, por ejemplo, el delta U de la mezcla, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la sumatoria de la ponderación de su fracción volumétrica multiplicada por la variación de energía interna para cada componente. ¿Sí? Entonces esto se va a repetir para entalpía y para entropía. ¿Sí? Entonces eso es lo que tienes que hacer para la A. Calculas para cada componente y después hacer la ponderación. Bueno, y esto ya metido en el balance de energía se vería de esta forma. Habíamos hablado que entra un trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ese trabajo que entra por el calor más el flujo molar total, ¿sí? Multiplicado por esto que escribí acá arriba. En este caso es HM. ¿Sí? Sí. Eso es lo que tienes que hacer. Y ese calor es el que se calcula con balance de entropía. Claro. Exacto. Ese es el calor que tú